¿Estoy en peligro de muerte? ¿Es cierto que alguien quiere terminar conmigo? Está podrido. Soy demasiado joven para morir. Antes de continuar con el drama, déjenme presentarme. Quiero comenzar por decirles que soy joven, no vieja. No se confundan. Tengo pocos años y deseo llegar a tener más. Me confunden con mi abuela, la que nació en Grecia, pero se equivocan. Yo soy mexicana. Me recuerdo desde niña justamente aquí, en México, en esta tierra donde el águila, el nopal y la serpiente sembraron la semilla para la creación de una gran nación. Algunas personas me sienten lejana, abstracta, inalcanzable. Otras creen que soy mala. No entiendo por qué piensan eso. Tal vez no he logrado satisfacer sus expectativas, pero deben entender que después de tantos años en los que mi primo, el autoritarismo, se adueñó de este país, me ha costado trabajo poner orden. Es un primo lejano, el que cree que no es malo, pero es muy egoísta. No tengo claro cuándo nací, pero sí sé que en 1996, un hombre de apellido Zedillo impulsó la Ley Federal Electoral, y fue gracias a ella que el Instituto Federal Electoral creció con autonomía, misma que permitió que presidentes como Fox, Calderón, Peña y López Obrador pudieran llegar al poder, garantizando la voluntad de las y los mexicanos. Últimamente me he sentido herida. No estaba segura si realmente algo estaba pasando, pero una noche en la Ciudad de México logré ver entre los pensamientos de muchas personas los de un hombre que no podía dormir. Se notaba muy alterado y, contrario a los demás que no podían conciliar el sueño, él estaba pensando en mí. En esos días yo, más o menos eso de las 2 o 3 de la mañana, despertaba. Me pasaba yo a mi despacho a leer, y uno de los libros que estaba yo leyendo en esos días era este libro que se llama Cómo mueren las democracias. Y llegó un momento en que me hice la pregunta, ¿qué tanto de lo que dice este libro que está pasando en los Estados Unidos con Trump y en estos países se está haciendo aquí en nuestro país? Y cuando empecé a hacer como una especie de comparación, me di cuenta que exactamente Andrés Manuel estaba haciendo eso para destruir la democracia de nuestro país. Mucho de eso iba hacia la destrucción de los órganos electorales que nos habíamos dado los mexicanos unos 20 y tantos años atrás. Me asaltó cuando leí el comportamiento del presidente Trump con respecto a los tribunales, a los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley y a otros organismos independientes. Parecía extraído de un libro de tácticas para dictadores. Cuando yo leo esa frase, me digo, estamos en ciernes de lo que puede ser una dictadura en este país. Entonces me quedé con esa inquietud y entonces dije, tenemos que hacer algo. Hay que pararlo de alguna manera, porque en ese momento él había mandado una iniciativa, ¿no?, para destruir al Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional. No va a ser muy difícil que se logre, aunque bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. La gente obviamente nunca se imaginó, o una buena parte del pueblo de este país no se imaginó lo que estaba eligiendo, ¿no? Algunos sí, porque lo conocimos, pero la mayor parte no, y le dieron su voto. Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. ¿Que por qué 32 órganos
electorales? ¿Por qué no hay un pacto, un acuerdo para que se tenga un órgano electoral que organice las elecciones en todo el país? ¿Quién va a elegir a los consejeros? El pueblo. ¿Quién propone a los candidatos? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. 20 cada poder, 30 mujeres, 30 hombres, para elegir a 7 con voto directo y secreto. Con todas sus letras era la destrucción del instituto y del tribunal electoral. Entonces yo dije, no puede ser que eso. Y el panorama era muy difícil porque en ese momento los partidos estaban divididos. Acaba de pasar la iniciativa esta de militarización y había logrado dividir a los partidos. O sea, estaban peleándose los líderes del PRI, del PAN, del PRD. Y yo dije, no, con eso va a lograr la mayoría constitucional. O sea, hay que hacer algo. O sea, no contamos ahorita con los partidos porque están divididos, pero entonces pues hay que hacer algo. Y ahí fue donde yo más o menos empecé a decir, ¿qué puedo hacer? Y dije, no, pues le voy a hablar a quien de alguna manera nos ha convocado a formar una organización como es el Frente Cívico Nacional, en este caso Guadalupe Acosta. Dije, le voy a hablar a él, pues él es el líder y le voy a exponer mi inquietud, ¿no? Y lo primero que hice prácticamente en las primeras horas del otro día, 8 o 9 de la mañana, pues le hablé a Guadalupe, no le dije, oye Guadalupe, pues me urge platicar contigo, pero era para un domingo. Yo entiendo que la gente los domingos pues tiene su propia agenda personal, ¿no? Pero a mí me urgía tanto que la verdad es que le dije, me urge. Entonces, como él vive aquí a cerca de unas 4 calles de aquí, pues dijo, pues si te urge hablar conmigo, pues vente aquí al restaurante, a mi gusto es, ¿no? Y entonces le digo, no, sí, tú dime a qué horas, dice, vamos a comer. Entonces así fue como llegamos aquí a este restaurante y él invitó a Fernando también. Y ya, bueno, llegamos los 3 y ya fue cuando yo les expuse mi inquietud. Podría decir que me sorprende, pero no. Yo no miento. He visto a tanta gente y tantas veces intentarlo y no lograrlo, porque hay algo claro. Como diría Fidel Castro, a los pueblos muchas veces les hablan de democracia los mismos que la están negando en su propio suelo. A los pueblos les hablan de democracia los mismos que la escarnecen, los mismos que se la niegan, y los pueblos no ven más que contradicciones por todas partes. Y por eso, nuestros pueblos han perdido desgraciadamente la fe.